Ministerio Público hay más de 100 menores recluidos por homicidio y más de 800 por hurto agravado. Los sicarios juveniles matan por encargo a cambio de dinero o por venganza. Frente a este grave problema social que afecta a varios países de la región, hoy nos preguntamos ¿qué podemos hacer para reducir o para acabar con el sicariato juvenil? Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Las cárceles no los reforman. Se necesitan medidas integrales. Los jóvenes delincuentes salen de familias disfuncionales. Los criminales deben estar en la cárcel. Ellos ya no cambiarán, deben darse medidas drásticas. Evitemos que el sicariato aumente. Todos merecemos las mismas oportunidades. Es mano barata para las organizaciones criminales. Deben ser juzgados como adultos. Trabajemos en prevención. Los jóvenes no tienen oportunidades de trabajo. Deben fortalecerse las instituciones básicas de la sociedad. Los menores son más fáciles de influenciar. ¿Cómo reducir el sicariato juvenil en el país? Bienvenidos, el día de hoy nos acompaña el señor Walter Oyarce, él es docente, comprometido, como él bien lo dice, en combatir la violencia. Bienvenido a Debate y Diálogo. Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto saber que en el Perú la televisión está poniendo pues digamos, estos espacios, ¿no? Hasta el nombre es extraordinario, un debate para encontrar soluciones y diálogo, cómo no, para enriquecer estos debates, ¿no? Te agradezco mucho por la invitación. Muchas gracias a usted por venir y por conversar con nosotros sobre este tema tan fundamental. ¿Usted sigue trabajando con los jóvenes en riesgo? Mira, estoy trabajando con ellos, yo tengo ya más de 12.000 personas con las que me he reunido para buscar el despertar de la conciencia, pero todavía no lo hago de manera organizada porque no es el momento. Quiero primero que termine el proceso judicial en el que estoy, digamos, participando a raíz del asesinato de mi hijo, para que no se confundan las cosas, ¿no? Pero en paralelo, como te digo, yo sigo asistiendo a las charlas donde me invitan a provincias, y lo único que yo les pido a ellos es el tema del traslado y el alojamiento, porque no se me ocurriría recibir un sol por este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, y el tema de la violencia creo que es un tema que nos atañe absolutamente a todos, ¿no? Yo cuando recibí la invitación dije que no era un experto, yo no me he preparado para esto, pero la vida me ha enseñado. Entonces hay un conocimiento cognitivo que me he dado cuenta que cuando lo transmito, busca, digamos, llega a despertar por lo menos la curiosidad de las personas y los hace reflexionar en el camino que deberían seguir para combatir la violencia, que es un tema que ahora creo que nos vamos a desarrollar, ¿no? Usted lo ha mencionado, ¿no? El caso de la muerte de su hijo, Walter Oyarce hijo, murió también y es, digamos, la estampa de la violencia. Él murió en manos de otro joven, ¿no? Estamos viviendo actualmente en un escenario muy crudo, pero sobre todo de muchas bandas delincuenciales y de muchos menores de edad, saliéndonos un poco de este tema en particular, en donde se cometen asesinatos a sueldo y en donde en algunos lugares del país, como podría ser Piura o Trujillo, se ven ya bandas bastante formadas, en donde pues se pregunta qué hacer, si sancionar con más años de pena, menos años de digamos, dándole, bajar la edad de imputabilidad, sancionando como adultos a los menores. Mira, hablamos de sanción, hablamos de cómo también recuperarlos, pero no estamos hablando de cómo no perder a estos jóvenes. Mira, todos los tips que, digamos, hicieron de entrada a la conversación, yo me he dado cuenta, todos verdaderamente son importantes y son efectivos. El problema es que hay que ordenarlos para que, digamos, puedan dar los resultados que estamos buscando, ¿no? Y todo pasa primero porque hay que definir bien la violencia. Yo creo que la gente que nos está viendo tiene confusión, o sea, sabe qué es la violencia pero no la define con claridad. Yo encontré una definición que me la dio Alejandra Pistorio, que es una psicóloga argentina que pertenece a un grupo que está trabajando acá en el Perú que se llama CEDIN. Ella me dijo, cuando yo le pregunté, defíneme la violencia, me dijo, Walter, la violencia es la energía del amor frustrado, ese amor que no reciben las personas en sus hogares, ¿no? Que se manifiesta
digamos, es la energía negativa del amor frustrado, ¿no? O sea, que se manifiesta reclamando de una manera violenta, buscando hacer daño a las personas. Y como consecuencia de esto, viene el análisis de qué cosa es energía. Energía es la capacidad de hacer algo, y que puede ser hacer algo bueno o hacer algo malo. Pero la energía tiene 3 características que hay que entenderlas, y que parece que no las llegamos a entender, ¿no? Primero, que la energía no se crea. Segundo, que la energía no se destruye. La energía solo se transforma. Entonces, si la violencia es la energía negativa de la falta de amor, nunca la vamos a poder ni crear energía positiva, ni destruir la negativa, solo hay que transformarla. Y la forma de transformarla es con el amor, con el afecto. Porque lo que está ocurriendo en los hogares donde hay falta de amor, es porque ahí en los hogares se están dando el abuso en sus 4 manifestaciones. El abuso sexual, que lamentablemente es muy alto. Y hoy día recibí la llamada de una madre que está siguiendo un proceso porque el papá violó a sus 2 hijas y las hijas están traumadas. Terrible. Imagínate qué terrible, ¿no? El abuso físico, que es el que estamos viendo constantemente en los hogares y a cada rato, y sobre todo con el caso de las mujeres, pues que las están maltratando mucho. El abuso emocional, dice que termina diciendo que eres un bruto, que tú no puedes, que eres un inservible, que no vas a caminar. Y humillando, ¿no? Minimizando a la ¿no? persona. Y el cuarto, que es el abuso por abandono, que es el más importante por su magnitud. Acá en el Perú, yo tengo que reconocer que las mujeres son las que han sacado. Lo bueno que existe ahorita en el Perú, en gran parte es por las mujeres, porque son muchísimas las mujeres abandonadas que han sacado adelante a sus hijos, ¿no? Y ahí viene, y sobre todo el abuso, el abandono de parte de los padres es el que marca bastante. ¿Y cómo se puede combatir la violencia? ¿Cómo se puede transformar esta energía? Cuéntenos a partir de la experiencia que usted tiene con el trabajo con los jóvenes aquí en nuestro país. Mira, Violeta, si ya tenemos claro el diagnóstico de qué cosa es la violencia y que sabemos que no la vamos a desaparecer por lado de la fuerza, sino que tenemos que transformar esa energía negativa, hay que ponerla en positiva, ahí vas a encontrar el camino. Y el problema está que cuando la gente comienza a aplicar las soluciones que están basadas por el afecto, se confunden un poco porque hay que primero ubicar los escenarios, ¿no? Si nosotros hablamos de un escenario global a nivel nacional, tenemos que ser conscientes que los resultados en el corto plazo no van a ser muy alentadores, pero que estamos obligados, Violeta, a iniciar un trabajo consciente de esto, porque si no, cada vez el Perú se va a convertir en un país cada vez más violento, y eso sería, además de ser poco inteligentes, sería cobardes. ¿Por qué? Porque le estaríamos dejando a nuestro país un país mucho más complicado a nuestros hijos, le estaríamos dejando a nuestros hijos un país mucho más complicado. O sea que es nuestra obligación iniciar esta cruzada, que una forma de hacerlo es lo que estás haciendo. Y en el largo plazo, cuando hablamos de manera global, si nosotros iniciamos ese trabajo duro desde ahora, nuestros hijos van a poder disfrutar de un país que es un país maravilloso. Tenemos muchísimas ventajas, hay que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos en el Perú. Pero también hay que hablar de un escenario mucho más reducido, que es el área de influencia, ¿no? El que puede desarrollar cada persona. Entonces aquí sí el corto plazo te da resultados inmediatos muy fuertes. ¿Por ejemplo? Porque si vamos a hablar que el área de influencia es el que tú lo puedes hacer. Si tú vas a tu casa y corriges y comienzas a dar amor, los resultados van a ser inmediatos. Si tú comienzas a abrazar a tus hijos, comienzas a darle un beso a tu mujer y decirle que la quieres, y comienzas a comportarte de una manera, los resultados son inmediatos. Eso lo he podido verificar, lo he comprobado yo con gente de Callao, que después te voy a comentar, ¿no? Coméntenos. Sí, y estos resultados, del área de influencia, en el largo plazo, ya se convierten en algo pues extraordinario, porque si ahora hay hogares donde verdaderamente no existe el afecto y la proyección es que el hijo va a terminar en drogas o en violencia, si ellos cambian, esos hijos mañana más tarde van a ser personas que van a impulsar la vida en familia y van a ser exitosos. O sea, ya como anciano te van a proteger y te van a cuidar tus hijos, ¿no? ¿Usted quiere comentar algún caso en especial? Mencionó el Callao. Nos Sí, gustaría mira, escucharlo. yo lo he hecho, además de las charlas, hemos hecho ya, no he desarrollado trabajos puntuales de seguimiento, pero sí hay un grupo en el Callao que los llevamos a hacer un taller a Infantería Marina. Fueron 26 hombres que entre ellos no se podían ver, pero de ahí salieron abrazados y comprometidos para trabajar por la paz. Están trabajando ahora divididos,
cada uno con su mensaje y con intensidades diferentes, pero yo, por ejemplo, tengo dos ejemplos, o tres en realidad, son tres ejemplos muy marcados. Tenemos Alfredo, que ya es de bastante edad, entre comillas, pero es un hombre joven de espíritu, que él, en vez de estar jugando con sus nietos, está trabajando por llevar ayuda a las prisiones, ¿no? Es muy conocido ahí en la prisión de Sarita Colonia. Con él trabaja muy de la mano Marco García. Marco García es un hombre que está bordeando los 40 años. A Marco hace un año asesinaron a su hijo de 14 años, y Marco, habiendo sido una persona que ha estado en prisión en el Lurigancho, decidió seguir trabajando por la paz para que otros jóvenes no mueran, ¿no? O sea, para mí es un ejemplo y es un orgullo tenerlo como amigo. Y otro ejemplo es Miguel Ángel García, fue condenado por asesinato y hoy en día ha cambiado su vida, y la gente de Sarita Colonia le da a sus hijos para que los entrene en actividades deportivas. Y usted, siendo víctima sobre todo de esta ola de violencia, de la delincuencia, de la ira, del odio, ¿qué guarda en el corazón? ¿Guarda venganza? Mira, ¿Tiene amor para entregar y para así seguir transformando a los jóvenes de nuestro país? Mira, conmigo han ocurrido cosas muy extrañas, ¿no? Porque yo sé que la mayoría de las personas, cuando tienen una vivencia como la que yo viví, la primera pregunta que vienen es ¿por qué a mí? ¿No? Siempre viene un reclamo, ¿por qué a mí, Dios mío? En mi caso no fue así. Yo en realidad, cuando estoy frente al cadáver de mi hijo, porque yo también estaba en el estadio, estaba en otro palco porque yo estaba en el estadio, cuando en pocos minutos estoy frente al cadáver de mi hijo ahí en Ate, yo me di cuenta que estaba frente a algo que era irreversible. Contra la muerte no hay forma que tú le ganes la guerra, ¿no? Le podrás ganar batallas superando enfermedades y problemas, pero la guerra te la va a ganar de todas maneras. Y cuando me di cuenta que estaba frente a algo irreversible, yo lo que dije es, tengo que darle valor a la muerte de mi hijo. O sea, esto de acá, que es una desgracia total, tiene que tener un valor, y ese valor es que la gente entienda, que despierte su conciencia de que esto no puede continuar. Y la primera conciencia que tenía que despertar Violeta era la mía. Yo era una persona que era indiferente al dolor de las personas de ajenos. Cuando yo veía las peleas por televisión en las tribunas, para mí era gente de otro nivel, gente que no estaba. ¿Qué es lo que le ocurre a mucha gente ahora? Cuando ve sangre, cuando ve desgracias, cambia de canal y busca algo que le sintonice. Y eso es un error, porque cuando tú eres indiferente al dolor de terceros, primero te haces cómplice pasivo y después terminas siendo una víctima. Y eso yo lo aprendí a un precio muy, muy elevado. Entonces yo en esos días me comprometí a buscar que la gente despierte su conciencia, y sobre todo trabajar en los jóvenes para que se den cuenta que si no cambiaban su vida, le iban a echar a perder, como de hecho hay varios que le han echado a perder. Exactamente. En este caso, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Walter Oyarce, por esta entrevista. Gracias por participar en Debate y Diálogo. Walter Oyarce, docente comprometido en combatir la violencia. Nos ha hablado un poco de la fuerza transformadora del amor para combatir esa violencia que tanto daño nos está haciendo, no solamente a nuestro país, sino también a toda la región y a todo el mundo. Bien, nos vamos a una pausa, pero regresamos con más. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. El día de hoy contamos con Dazo Saldívar, un escritor colombiano muy exitoso que ha publicado una de las biografías más interesantes de la literatura contemporánea, la biografía de Gabriel García Márquez. García Márquez, El viaje a la semilla. Cuando yo leí, siendo muy joven, segundo bachillerato, 100 años de soledad, eso me marcó la vida. Constituyó para mí toda una epifanía, un antes y un después. Y yo sentí como lector de 100 años de soledad la necesidad de averiguar quién era el hombre que había escrito esa maravilla, ese artefacto mágico que me tenía levitando como Remedios, la Bella. Y fue así como empecé a averiguar, a investigar sobre la vida
de Gabriel García Márquez, el autor de esa novela y otras novelas maravillosas, porque no encontraba dónde saciar mis inquietudes de lector, inquietudes que me llevaban a saber quién era el hombre que había escrito eso. Entonces tuve que dedicarme a viajar por Colombia, a preguntar, a visitar a familiares, amigos, condiscípulos, a la maestra que le enseñó a leer y escribir en Aracataca a los 8 años. Y fue así como durante 10 años estuve trabajando en este libro, El viaje a la semilla, sin saber que estaba trabajando para ese libro. Estuve unos 20 años investigando y 5 años de tiempo completo escribiéndolo en Madrid, donde vivo, donde resido. Luego me fui dando cuenta, en la medida en que avanzaba en la investigación y en la escritura de este libro, que lo que más me fascinaba era constatar que García Márquez había escrito 100 años de soledad y muchos de sus libros para volver, entre comillas, a la casa natal, a la casa de Aracataca, donde nació y se crió con sus abuelos y sus tías hasta los 10 años. Él quiso volver a ese sitio, a esos lugares, a esos personajes donde había sido feliz, pero para eso construyó todo un universo literario, 100 años de soledad. Por supuesto no hubo un regreso, nunca hay un regreso al origen. Hay un viaje, pero no un retorno. Y este viaje al origen fue lo que más me fascinó, constatar que realmente esa novela era como una nave que había tenido que inventar y que escribió García Márquez para volver a esos lugares, a ese origen. Eso me descubrió a mí el gran tema de mi vida como lector y como escritor. Reducir o acabar con el sicariato juvenil en nuestro país. Escríbanos a nuestras redes sociales @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Escríbanos comentarios, preguntas y también propuestas. Muchas gracias siempre por seguirnos. Bien, vamos a presentar a nuestros entrevistados. Se encuentra Federico Tong, sociólogo y asesor de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y también Ana María Villacampa Flores. Ella es exdirectora del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, abogada, consultora en gestión pública y seguridad ciudadana. Pero antes de conversar con nuestros entrevistados, vamos a presentarles una breve información sobre el tema de hoy. Adelante. En los últimos meses se ha visto cómo bandas criminales captan a menores de edad entre los 13 y 17 años para cometer delitos, bajo la premisa de que no pueden ser procesados como adultos, sino solo considerados como infractores. En los años 90 se conoció el caso de Juan Aguilar Chacón, alias Negro Canevo, considerado en su momento como el delincuente juvenil más peligroso del país. Antes de los 18 años contaba con 11 denuncias por secuestro, 3 por homicidio y más de 20 por asalto y robo, en distintas modalidades. En el 2010, Alexander Pérez Gutiérrez, conocido como Gringacho, empezó su historial delictivo. A los 15 años fue acusado de cometer lo que sería su primer asesinato, pero salió libre por falta de pruebas. Un año después, fue condenado por estar involucrado en diversos casos de sicariato y luego de 2 fugas, al cumplir su mayoría de edad, fue recluido en el penal de Piedras Gordas. Según informó la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal el año pasado, entre los meses de enero y septiembre se calculó un promedio de 288 personas asesinadas por sicarios. Los departamentos en donde se cometen más asesinatos pagados son La Libertad con 88, Lima con 65 y Callao con 39. Los sicarios tienen mayor presencia en las provincias de Lima, El Callao y San Juan del Lurigancho. Hemos visto esta información sobre algunos de los sicarios y menores de edad, además, más sonados en la prensa. Incrementar las penas, bajar la edad de imputabilidad, se habla de sanciones, pero ¿acaso hay otro mecanismo para reducir o acabar finalmente con el sicariato juvenil? Se lo preguntamos para iniciar este bloque a Ana María Villacampa. Bueno, en realidad sí hay muchas formas por el cual uno puede trabajar en prevención. Y sobre todo es un tema que es una política de Estado ya prevista desde hace muchísimos años y existen mecanismos normativos en los cuales esta política de Estado
tiene que ser ejecutada mediante actividades propias de las instituciones. Eso es una ley que tiene más de 10 años y que en todo caso lo que sucede actualmente es la falta de conocimiento por la sociedad y sobre todo en el trabajo de prevención que se hace, pero que no se siente, ¿no? O sea, el tema es, así como se sienten otras noticias, en las mañanas nosotros prendemos el televisor y vemos noticias de asaltos, de robos, no se siente el trabajo que se pueda estar realizando en temas de prevención. Entonces, lo real y cierto es que para poder evitar, no erradicar al 100% lo que viene a ser las infracciones penales cometidas por menores de edad, no se va a erradicar al 100%, como te digo, pero sí se puede hacer un trabajo y reducir un alto porcentaje, ¿no? Cumpliendo con estas políticas de Estado, que en este caso es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que es de responsabilidad de todas las autoridades, ¿no? Del país. Bien, ¿qué nos dice al respecto Federico Thon? Violeta, bueno, lo que la ciudadanía debe tener claro es que estamos frente a un problema global que afecta a las urbes, a la gran mayoría de urbes en los 5 continentes. Ahora, sobre lo que ha sucedido hemos cumplido 20 años, Violeta, hablando de esta relación violencia y jóvenes. Y hemos pasado de Canevo, de aquel emblemático reportaje que emitió Beto Ortiz en el prime time del Dominical, y su pistola de plástico, al Gringallo y más con sus armas letales. Entonces lo que se observa es que en 20 años el fenómeno, en lugar de disminuir, ha ido escalando. Pero también hay que explicarle a la ciudadanía que son 2 procesos a tomar en cuenta. No ha habido una inversión clara en los jóvenes, en las políticas de juventud. Las marchas contra la ley Pulpín son parte de esta expresión donde va generándose este caldo de cultivo que propicia trayectorias delictivas como las empezamos a ver. Pero de lo que estamos hablando aquí es de un fenómeno delictivo de la dimensión más dramática, más letal, homicida, que genera impotencia y mucha inseguridad en la población. Lamentablemente esto ha ido de la mano y ojo, esto no es una evolución natural del pandillaje, sino que estamos hablando que el Perú se está convirtiendo en un centro de operación de bandas del crimen organizado transnacional vinculados al narcotráfico, a la trata de personas y sus redes comerciales a través del lavado de activos, y las bandas que han ido de la mano con esta paradoja de crecimiento económico. ¿Dónde hoy en día hay más delincuencia en el Perú? En las zonas de mayor dinamismo económico, que es la costa peruana, en particular desde Ica hacia el norte. Y ahí es donde se han instalado estas grandes bandas que empiezan a captar, cooptar, formar, entrenar y convertir a estos adolescentes en futuros grandes criminales. Lo que hoy tenemos todavía es una punta del iceberg que puede ser controlada, que puede ser reducida y manejada. El mensaje es muy claro, aún estamos a tiempo, pero si dejamos que esto continúe, lo vamos a lamentar, como ha ocurrido en países como por ejemplo en Centroamérica, donde hay una correlación entre las rutas de tránsito del narcotráfico con las maras, con las pandillas, y que luego van generándose en bandas de crimen organizado. Una idea final. En términos de pronóstico de las trayectorias de estos adolescentes, es sumamente preocupante. Todavía son pocos, pero lo que vamos a tener a la vuelta de la esquina son líderes avesados, criminales, con mucho poder de fuego, capaces de hacer mucho más daño a la sociedad que bandas que padecimos en los 80s y los 90s, como los retacos o los injertos. Según lo que menciona Federico Thon, las bandas juveniles son los responsables de la ola de criminalidad. Ana María Villacampa, ¿qué opina? Lo que sucede, como te comento, o sea, en la primera pregunta comentabas en relación a que si una de las soluciones era aumentar las penas, ¿no?, a estas personas. Solo el tema de sanciones. Exactamente. En realidad, y lo reitero, como te respondí, hay que hacer un trabajo muy fuerte en tema de prevención, porque si estamos hablando de adolescentes infractores,
porque son adolescentes infractores para la ley, se tiene que trabajar mucho el tema de prevención porque las sanciones no son muy altas para los adolescentes infractores, como nosotros sabemos. Además de todo esto, el derecho penal, la aplicación de un derecho penal es la última opción que debería ser. Obviamente que cuando ya hay una infracción o posteriormente una persona que ya tiene una capacidad mayor de 18 años, ya es un delito, se tiene que aplicar, como dice la norma, el derecho penal. En este caso, el código y todas las leyes que nosotros tenemos. Pero el tema principal acá no es buscar ya buscar acá los responsables de la comisión de delitos e infracciones, sino cómo prevenir. No, el trabajo central está en prevenir, porque eso es lo que tienen que hacer las autoridades. Como comenta Federico, estamos en camino a que todo esto ya se nos puede escapar de las manos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en prevención. Y el trabajo de prevención, como lo comentó el señor Oyarse hace unos momentos que lo estuvimos escuchando, es un trabajo que él hace, pero imagínense si ese trabajo es replicado a nivel nacional y que las autoridades, y reitero, y cada vez que tenga la oportunidad de decirlo lo voy a decir, deberían de tener este tema como el primer tema de agenda dentro de los distritos, provincias y regiones a nivel nacional. Al tener este primer tema de agenda y un liderazgo que debe tenerlo a nivel nacional, todas las autoridades y todas las instituciones que forman parte de un Consejo Nacional, como es educación, salud, porque esto es un tema de salud y es un tema de educación y de prevención, podemos decir que vamos a caminar no solamente con paliativos o con que las instituciones trabajen de manera individual y muy aparte de lo que viene a ser un conjunto de instituciones que quieren hacer un cambio radical en el Perú. Un trabajo multisectorial. Exactamente. Pero voy a trasladar su pregunta al señor Federico Tong. ¿Cómo prevenir? Bueno, en realidad la pregunta es, ¿qué hemos hecho en 20 años? ¿Cierto? Hemos hecho prevención, algunas cosas importantes, no todo se ha hecho mal y ni tampoco se ha dejado de hacer. El problema ha sido que el problema sigue creciendo y la magnitud de lo que trabajamos en la prevención resulta muy pequeña, con muy pocos recursos y no sostenidas en el tiempo. En 20 años lo que hemos hecho en la opinión pública es discutir si la mano dura o el corazón ingenuo, ¿no? O sea, es decir, quienes dicen que no, esto es un problema de que estos chicos no han recibido amor y por lo tanto... Que también es verdad, como ha sido explicado anteriormente, y otros que consideran que este tema se resuelve recluyéndolos, sancionándolos, metiendo presos. Seamos francos, eso es básicamente lo que hemos hecho en 20 años, con excepciones como los trabajos, por ejemplo, del padre Chiqui en el Agustino, o del sector público con la justicia juvenil restaurativa, y la Fiscalía tiene un trabajo importante. Seamos justos también con la Policía Nacional, con el trabajo que han hecho con las pandillas, con las patrullas juveniles, como se llama este programa dentro de la Dirección de Familia y Participación Ciudadana. Pero lo que nos muestra la experiencia internacional, Violeta, es la mano inteligente. Si queremos hablar de mano, lo más sensato son políticas inteligentes que pasan y trabajan de manera simultánea tanto en el frente de la prevención como en la sanción, en el control y la reparación de las víctimas. En el campo de la prevención, ¿dónde encontrar el hilo de la madeja? Esto es un tema que no se resuelve con programas nacionales generales, sino son políticas territoriales. ¿Quiénes son los primeros llamados a trabajar con la juventud? Son los alcaldes, ¿no es cierto? Las municipalidades están más cerca de la gente y tienen que brindar servicios concretos. ¿Pero cumplen su trabajo las municipalidades, los alcaldes, distritales, provinciales? Dicen que responsabilidad de todos es responsabilidad de nadie. Yo creo que necesitamos hacer ajustes en la ley orgánica de municipalidades y generar conciencia que hay tareas que le competen directamente a los alcaldes. Hay muchos alcaldes a lo largo del país que han desarrollado programas juveniles, programas con las pandillas, pero... Otros hacen de la vista gorda. La mayoría. Lamentablemente eso, y tal vez la ciudadanía tiene que entender que la exigencia también para sus autoridades locales no solo son pistas y veredas, son programas serios, con recursos, con profesionales, que hagan tres cosas en favor de la juventud. Formación, oportunidades laborales y algo que es muy importante, que es, ¿qué buscan los jóvenes? Buscan protagonismo, reconocimiento, ser incluidos, dirigir sus propios espacios, y solo eso es posible no a través del Ministerio de Educación
o del Ministerio de la Mujer. Eso tiene que hacerse con programas con evidencia científica, con recursos, con profesionales y donde los jóvenes sean los protagonistas. Pero por otro lado, en esta discusión, en los 3 últimos congresos, en todas las oportunidades, por ejemplo, actualmente hay 19 proyectos de ley que consideran que esta problemática de los jóvenes, de la violencia y en particular del sicariato juvenil se resuelve con poner a los chicos más tiempo en los centros juveniles. El Perú ha triplicado su población, Violeta. Teníamos el año 95 menos de 25.000 y hoy en día hemos pasado en más de los 70.000 presos en el país. De hecho, tenemos a Gringallo lo tenemos ya en Ancón 2 porque adquirió la mayoría de edad. Lo que tenemos que hacer es romper este círculo que se está generando entre las bandas que están formando a los adolescentes. Ese es un tema prioritario en el combate a las bandas organizadas. Es momento de hacer una pausa, pero vamos a volver para ahondar en este tema, ¿no? ¿Cómo evitamos que se forme una nueva generación, en todo caso, de sicarios juveniles? Nos vamos a una pausa, pero regresamos. Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID 7.3 y también a nuestra página en Facebook. Pausa y regresamos con Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. El día de hoy contamos con Dazo Saldívar, un escritor colombiano muy exitoso que ha publicado una de las biografías más interesantes de la literatura contemporánea, la biografía de Gabriel García Márquez. García Márquez, El viaje a la semilla. Cuando yo leí, siendo muy joven, segundo bachillerato, 100 años de soledad, eso me marcó la vida. Constituyó para mí toda una epifanía, un antes y un después. Y yo sentí como lector de 100 años de soledad la necesidad de averiguar quién era el hombre que había escrito esa maravilla, ese artefacto mágico que me tenía levitando como Remedios, la Bella. Y fue así como empecé a averiguar, a investigar sobre la vida de Gabriel García Márquez, el autor de esa novela y otras novelas maravillosas, porque no encontraba dónde saciar mis inquietudes de lector, inquietudes que me llevaban a saber quién era el hombre que había escrito eso. Entonces tuve que dedicarme a viajar por Colombia, a preguntar, a visitar a familiares, amigos, condiscípulos, a la maestra que le enseñó a leer y escribir en Aracataca a los 8 años. Y fue así como durante 10 años estuve trabajando en este libro, El viaje a la semilla, sin saber que estaba trabajando para ese libro. Estuve unos 20 años investigando y 5 años de tiempo completo escribiéndolo en Madrid, donde vivo, donde resido. Luego me fui dando cuenta, en la medida en que avanzaba en la investigación y en la escritura de este libro, que lo que más me fascinaba era constatar que García Márquez había escrito 100 años de soledad y muchos de sus libros para volver, entre comillas, a la casa natal, a la casa de Aracataca, donde nació y se crió con sus abuelos y sus tías hasta los 10 años. Él quiso volver a ese sitio, a esos lugares, a esos personajes donde había sido feliz, pero para eso construyó todo un universo literario, 100 años de soledad. Por supuesto no hubo un regreso, nunca hay un regreso al origen. Hay un viaje, pero no un retorno. Y este viaje al origen fue lo que más me fascinó, constatar que realmente esa novela era como una nave que había tenido que inventar y que escribió García Márquez para volver a esos lugares, a ese origen. Eso me descubrió a mí el gran tema de mi vida como lector y como escritor.
sicariato juvenil en nuestro país. Hoy nos escriben al DID 7.3 y también a nuestro Facebook. También tenemos una breve encuesta la cual vamos a presentar, pero antes queremos comentarles que estamos con Federico Tong, sociólogo y asesor de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y también con Ana María Villacampa Flores, exdirectora del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, abogada, consultora en gestión pública y seguridad ciudadana. Ahora sí, nos vamos con la encuesta. ¿Cómo podemos reducir estas cifras de sicariato juvenil en el Perú? Adelante. Por una mejor educación a la gente. Eso viene, creo, de la casa, Eso es elemental para eso. Pienso que todo viene de la educación a partir de, desde niños. Lamentablemente no hay un sistema que regule eso, que regule que los niños tengan una mejor calidad de vida, en educación y demás, ¿no? Además, muy aparte que los padres, la responsabilidad de tener, la verdad, tantos hijos, hace que cree necesidad, y esta necesidad hace que se cree más sicariato, delincuencia, etc., ¿no? Porque todo eso se forma en la familia. La familia peruana está en crisis. Eso es lo fundamental. Viene de este lugar, ¿no? Más que todo los padres tenían que tener mucha comunicación con los hijos. Yo creo que sería eso Pena de muerte, a ver. Yo creo que es pena de muerte porque creo que va a servir como una doctrina o una enseñanza que le vas a dar para que así tengan siquiera un poco de miedo, si se puede decir que tengan miedo al... Ver eso, combatir primero las zonas de mal vivir para que los adolescentes crezcan más libremente, ¿no? Parte de la sociedad civil, también las autoridades locales, como por ejemplo los alcaldes que hacen, pues, ¿no? Por los jóvenes de nuestros distritos. Yo soy vivo en San Juan del Lurigancho, ¿no? Y creo que es muy importante la seguridad ciudadana. Creo que los talleres van a ayudar mucho a los jóvenes, porque ya los jóvenes ahora se están perdiendo, ya no son lo mismo de antes, ya no piensan en dedicarse a los deportes, ahora piensan en meterse ya al alcohol, a las drogas, y ya piensan en muchas cosas. Se extraña también la formación antigua, quizás era un poco dura, pero era más disciplinado. La verdad que, sinceramente le digo, que como quisiera que volviera esa disciplina de antes, antiguamente. Los chicos salían, pues, buenos hijos, a comparación de ahora, tanta independencia de los chicos que... Tantas cosas se ven ahora, ¿qué no se dice, mejor dicho, ya, de la juventud? Estábamos aquí comentando sobre lo que hemos escuchado en la encuesta. La familia está en crisis, nos han dicho. ¿Qué le ha parecido la encuesta y los comentarios que se han vertido en ella, Ana María Villacampa? Bueno, conforme hemos estado conversando y escuchando las opiniones, hay muchas que aciertan en relación a cuál es el origen, ¿no? En la familia, obviamente, a veces familias funcionales, familias que no están integradas, pero también se habla de las responsabilidades, ¿no? De las responsabilidades de orientación y sobre todo de vocación. Escuché a un entrevistado que hablaba sobre los alcaldes, por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? La labor y la función que tienen, no perder la brújula y el motivo por qué están en el cargo, que es importantísimo. Y ahora, los adolescentes y los menores infractores en este caso, y sobre todo los menores en general, que como se dice son el futuro del país, debería ser un trabajo totalmente primordial para eso, ¿no? Entonces, comparto mucho las opiniones de ellos y en todo caso las responsabilidades que tienen que tener las autoridades. ¿Y cómo evitamos que se forme una nueva generación de sicarios juveniles? Lo comentamos antes de la pausa, Federico Tong. Bueno, es muy importante, ¿no?, escuchar a la gente, y creo que ha sido muy clara. Hay consenso en que este fenómeno, esta problemática social tiene raíces profundas que tienen que ver con la familia y la educación. En el corto plazo, lo recomendable es que los organismos de inteligencia policial tengan entre su prioridad investigar aquellas bandas que están dedicadas a la captación de los menores de edad, aprovechando situaciones penales. Segundo, también es verdad, no solo es que sean más influenciables. Gringallo empezó a los 10, 11 años de campana y cargando el arma de fuego. Poco tiempo después pasa a la acción y hemos visto su accionar. Allí está el meollo del asunto. En el corto plazo
hay que golpear a aquellas bandas, tener medidas muy drásticas de seguimiento para evitar que a los menores que están en las zonas de más alto riesgo sean formados tempranamente, porque cuanto más temprano se formen, cuanta mayor precocidad y talento para el delito demuestren, más peligrosos serán en el mediano plazo. Y más que talento para el delito, quizás es porque viven inmersos en ese ambiente de violencia física, violencia psicológica, ¿no? El consumo de drogas, deserción escolar. Entonces son varios factores, ¿no? ¿Cómo se puede fortalecer a las familias peruanas o cómo podemos combatir el crimen organizado? Por ejemplo, los tratamientos penitenciarios, ya hablando de las personas que están tras las rejas, como por ejemplo este joven Gringallo, ¿los tratamientos penitenciarios deben ser iguales para todos? No, hay que diferenciar. Ahora, sí hay que decir que en los centros juveniles se separan por niveles de peligrosidad. El gran problema es que a veces metemos a todo en el mismo saco y la ciudadanía tiene que saber que según las cifras policiales en el Perú, solo en Lima y Callao estamos hablando de casi 20.000 adolescentes y jóvenes entre los 10 y los 22 años que forman parte de estas autoorganizaciones juveniles que cometen todavía pequeños delitos, pero que ya están transitando. No olvidemos que ya estamos hablando de 40 pandillas que ya pasaron a ser bandas delincuenciales y hoy en día cometen actividades delictivas vinculadas a la extorsión y también al uso, están usando armas de fuego porque les es más fácil adquirir y los delitos que se están cometiendo permiten mayores ingresos, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que se está dando en la gran mayoría de ciudades y hoy en día en Lima y sobre todo en el Callao empieza a evidenciarse ya en estos enfrentamientos armados que nos recuerdan no solo a Centroamérica sino a ciudades de Venezuela, que hoy en día ostenta, según el informe de Naciones Unidas, el primer lugar en tasa de homicidios en el mundo, por encima de los 90 por 100.000 habitantes. Dramático. Bien, con el tema de Gringallo, por ejemplo, la prensa se interesó mucho en los actos delictivos que cometió, pero no se interesó en, digamos, su entorno familiar, su situación personal, incluso las condiciones de rehabilitación, el tratamiento penitenciario que debería de tener, ¿no? Sobre este tema, por ejemplo, el Ministerio del Interior lanzó el año pasado en el Callao el programa Brazos Abiertos, que se trató de actividades socioculturales ofrecidos a los vecinos de la zona sur del primer puerto para reducir la violencia en sectores críticos y recuperar así el espacio público y las zonas vulnerables. ¿Estos son buenos programas finalmente? ¿Qué opina Ana María Villacampa? Claro, son programas que me imagino que están dentro de lo que viene a ser la planificación. Como comenta Federico, hay muchas cosas por hacer, pero todo tiene que estar planificado. Y existe un plan, como le comentaba, pero la responsabilidad, como lo reitero, tienen responsables a nivel nacional. No solamente es el ministro, no solamente es el presidente de la República, están todas las autoridades por un tema de gestión pública. Ahora, en relación al tema de los menores, y le comento algo así, dentro del tercer objetivo del plan existe ya el primer módulo especializado de atención de adolescentes en conflictos con la ley penal. Eso se dio en el Agustino, el Agustino se ha venido trabajando mucho tiempo por el tema de la justicia juvenil restaurativa, ¿no? Como lo comentó Federico también hace un momento. Pero ahora está en camino y el proyecto es en El Porvenir, Villa María del Triunfo, José Leonardo Ortiz y demás comisarías a nivel nacional. Ahora, el tema principal acá es que es un objetivo que está dentro de un plan, que ya es un plan del año 2013 en proyección al 2021. Digamos, y nos preguntamos nosotros, si en realidad nosotros o las autoridades que van a asumir posteriormente van a cumplir o van a continuar con todas estas actividades que ya están dentro de un plan, un cronograma de trabajo. Este es otro problema que existe, ¿no? No existe la continuidad, no existe el esfuerzo o tal vez respaldar esta prioridad en el tema de prevención y del tema de trabajo que se está realizando. Esta visión a largo plazo, exactamente, a futuro, ¿no? Tenemos algunos comentarios ya en nuestras redes sociales, muchísimas gracias por escribirnos. Nos dice Alex, para reducir el sicariato primero tenemos que educar a sus padres, darles oportunidades de trabajo y también tratamiento psicológico. Luego Hugo nos escribe, estas actividades delictivas se gestan lamentablemente en base a malos ejemplos en el hogar. Margarita Vela,
con la responsabilidad de los padres, llegando a los que están inmersos en él, el ambiente familiar lo es todo. Jerez Carlos, es un tema de educación en el hogar y la escuela, un caso social como muchos. Luis Panizo, ¿cómo reducir el sicariato? Con talleres deportivos, dándoles más oportunidades, terapias psicológicas en el entorno familiar. Carlos Alberto, un tema álgido, jóvenes infractores de la ley entrenados para matar. Hay que ver cómo los padres abandonan a sus hijos o los conducen al delito. La pena debe ser compartida. Bien, Federico Tom, ¿qué le han parecido los comentarios de nuestros tuiteros? Bueno, al igual que en la entrevista televisiva, las redes sociales siguen expresando de que hay claridad en la ciudadanía. Tal vez los políticos y las autoridades debieran prestar mucha más atención a lo que la gente está sintiendo y está padeciendo. La verdad que en 20 años no se ha tomado en serio este tema y ya es tiempo. Creo que como sociedad la actitud revanchista no va a ser la solución. Si los problemas están en la familia, en la educación, en la pérdida de control de los padres, lo que tenemos que construir es una nueva mirada. Creo que al inicio estuvo el señor Oyarce, y qué mejor testimonio, porque a veces cuando uno plantea que hay que prevenir y hacer el trabajo policial, algunos dicen, claro, como no ha sido víctima, ¿no? Yo soy padre de familia de dos niñas, y uno se preocupa, quiere seguridad, pero la solución no está en el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Creo que lo que necesitamos en la sociedad son pacificadores urbanos. ¿Qué es lo que ha funcionado en el mundo? Por ejemplo, en ciudades donde las tasas de criminalidad y esta problemática de jóvenes y criminalidad han sido mucho más graves, como en Sao Paulo, en Río de Janeiro, gran parte del trabajo ha estado centrado fundamentalmente en el trabajo en la comunidad, en el trabajo en los jóvenes. ¿Y cómo se llamaban estos promotores? Se llamaban pacificadores urbanos. Y creo que el señor Oyarce es un testimonio de vida y es un pacificador urbano, y eso es lo que necesitamos como sociedad desde la comunicación. Y la verdad que necesitamos programas serios con profesionales y con recursos. Y los alcaldes poniéndose a trabajar realmente sobre lo importante y lo fundamental que son las nuevas generaciones, si no queremos lamentar nuevas generaciones de sicarios. Exigirle a nuestras autoridades este trabajo fundamental. Nos dice Jo Lura en el Twitter, muchas gracias, estamos leyendo en vivo tu comentario. 2 medidas para acabar con el sicariato juvenil: penas severas para los sicarios y política preventiva con los niños. Y luego Bardales nos escribe poniendo sanciones drásticas, prontas y efectivas, y volver al servicio militar obligatorio como era años atrás. Nos dicen un poco de todo. Tenemos también algunas preguntas. Nos dice aquí Fabiola Mendoza, ¿es necesario el trabajo comunitario para los sicarios menores de edad? Ivania Quiroz, la familia de los sicarios menores de edad también debe ser sancionada. Ana María Villacampa Flores, ¿qué le respondemos a Fabiola y a Vania Quiroz? Muchas gracias por escribirnos. El trabajo comunitario son sanciones que se dan cuando se cometen infracciones penales, ¿no? Que no llegan a ser delitos, pero es en relación a faltas sobre todo, ¿no? Son faltas contra la persona, hurtos, lesiones leves, algo así. Entonces, ese es un tema que son sanciones aplicadas en menor escala, no es para menores infractores. En este caso, tampoco es... Usted sabe que la comisión de una infracción penal y de un delito propiamente dicho es un tema personalísimo. Es imposible sancionar a la familia. En este caso, pero ellos son las personas, en este caso los padres, son los responsables de la orientación. Claro. Obviamente que cuando cae este chico, por ejemplo, aprendido, ¿no? En este caso tienen que citar a los padres, medidas socioeducativas, ¿no? Situaciones que involucran también tratamiento a los padres, pero sancionarlos a ellos como para darles una pena de cárcel es imposible. También tener en cuenta que los padres no necesariamente han criado a sus pequeños, muchos están a cargo de los abuelos, de los tíos, y como lo han comentado, existe una familia disfuncional en el caso de estos jóvenes. Y en los casos más graves hay familias
que por generaciones están dedicados a la delincuencia. No hay que olvidar que en el perfil de los sicarios juveniles, muchos provienen de familias donde la familia en su conjunto es parte de esta cadena delictiva, lo cual agrava aún mucho Está más normalizado la el sicariato. situación. Tenemos una pregunta más, Iván Rengifo. ¿Por qué no replicar las acciones del padre Chiqui en el Agustino rescatando a los jóvenes de la violencia? Federico Tón. Sin duda, yo creo que ese ha sido un programa exitoso, han habido en otros municipios donde se ha trabajado, en Comas, en Surco, y eso es lo que hay que hacer. Hay que masificar programas reales para los jóvenes. El kit del asunto es darle oportunidades a la juventud con programas en sus territorios, en sus distritos, masificarlos a nivel nacional y poner más recursos, sobre todo en aquellas zonas donde hay una mayor incidencia delictiva, formar pacificadores urbanos y hacer un trabajo de inteligencia policial y de desarticulación. Como les decía, hay muchas dimensiones del delito, pero hoy en día uno de los delitos más graves y que no se puede permitir por las consecuencias letales para la sociedad es que estas bandas organizadas, dedicadas a la extorsión y a delitos mayores, estén formando a estos jóvenes. A esas bandas hay que priorizar para el seguimiento de la inteligencia policial y para desarticularlas e impedir que se siga generando esta cadena. Una propuesta específica relacionada. Se ha formado el Grupo Terna, que tiene resultados importantes porque están en la calle, pero es importante que dentro de esa experiencia de Terna se generen unidades especializadas para el trabajo con los jóvenes y la violencia, con dos divisiones diferentes, unas vinculadas al tema de las barras bravas y otra vinculada a las pandillas juveniles, para evitar que estas pandillas, que todavía están en una escala menor del delito, sigan avanzando y se vuelvan mucho más peligrosas. Esa es la tendencia que hay que detener en el corto plazo. Para terminar finalmente con el programa, una breve reflexión, muy breve, Ana María Villacampa. Bueno, que se cumpla con las normas, como te lo comentaba hace un momento, exista la responsabilidad directa de los gobiernos distritales, provinciales y regionales y también del gobierno central en ese tema de seguridad ciudadana. Es una política de Estado, existen ya los planes, existe incluso las sanciones penales en relación a los alcaldes que no cumplan con esas disposiciones dadas ya por el gobierno central. En este caso ya hay ejemplos de alcaldes que han sido denunciados por omisión de funciones, artículo 377 del Código Penal, por este incumplimiento. Ahora, lo real es no solamente cumplir las actividades por cumplirlas, sino también saber replicar y que el sentido de estas actividades sea en beneficio de la población, sobre todo los menores, que viene a ser la proyección de un futuro para el país en un tema de prevención. Listo, muchas gracias, Una Federico. experiencia concreta es la que se está desarrollando en Trujillo por parte de Naciones Unidas con las autoridades regionales y locales en 3 distritos. Uno de ellos, el distrito del Porvenir, que es el distrito donde surgió Green Gallo. Bien, muchísimas gracias a ambos por su participación en el programa. Gracias, Federico Tón, sociólogo y asesor de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Y también queremos agradecer a Ana María Villacampa Flores, exdirectora del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, abogada, consultora en gestión pública y seguridad ciudadana. Hoy hemos hablado de las propuestas, los planes para reducir el sicariato en nuestro país. Bien, muchísimas gracias por su sintonía, por acompañarnos. Continúen escribiéndonos a nuestras redes sociales, @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. No se pierda mañana nuestro programa especial por Semana Santa. Mañana tenemos una edición especial a las 8 de la noche y conversaremos sobre la figura de Jesús, pero Jesús para las distintas religiones que existen en el mundo. Y recuerde también que el debate es diálogo. Chao, hasta mañana.